Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Ante el desastre nacional, la unidad de los trabajadores. La ofensiva del capital instrumentada por el gobierno y sus partidos políticos en contra de la clase trabajadora no tiene precedentes en toda la historia del capitalismo. Reciban un saludo fraterno de parte del colectivo que integramos la Universidad Obrera de México. Sirva este foro como un llamado a la unidad y la participación de los trabajadores para mejorar sus condiciones en todos los aspectos en busca de un país con políticas laborales y sociales justas para la población mexicana. Sean todos ustedes bienvenidos a esta casa de estudios, un lugar libre, abierto, plural y ajeno a cualquier movimiento partidista. Esta es la casa de los trabajadores y de los sindicatos y casa de todos ustedes. Señalo lo siguiente: rescatar las grandes luchas de los pueblos y los trabajadores mexicanos, rescatar esas luchas y en especial las luchas de los discriminados, excluidos y desregulados de nuestro país y del mundo. 2. Defender las garantías y derechos constitucionales y tomar la Constitución de 1917 sin las reformas neoliberales como base para las nuevas luchas revolucionarias, como siempre ha ocurrido en la historia de México. 3. Exigir e imponer en las demandas inmediatas la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y del contrato colectivo y otras normas más que el actual gobierno está sistemáticamente violando o pretende que desaparezcan. 3. Luchar por la soberanía nacional y por la organización de los mexicanos para que ejerzan el supremo derecho que reside en ellos, cada vez más atacado por los entreguistas de viejo y nuevo cuño. 4. Luchar contra la criminalización de los movimientos sociales. 5. Luchar contra la cultura del individualismo y el oportunismo que se está fomentando por todos los medios y con todos los métodos, con esos de evaluación y exclusión que tienden a hacer pensar a la víctima que es el culpable. 6. Luchar por los derechos de los pueblos indios y para que se cumplan los acuerdos de San Andrés. 7. Promover la organización y articulación de los trabajadores industriales, agrícolas y de servicios. 8. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados. Promover la unión de los trabajadores organizados y no organizados. La unión de los trabajadores manuales e intelectuales. La unión de los trabajadores de los sectores medios y de los excluidos, los desregulados y discriminados. 9. Promover con ellos grupos y colectivos de enlace, promover colectivos de enlace que construyan el tejido social de las comunicaciones, las informaciones, los intercambios y las organizaciones presenciales y a distancia. 10. Incrementar los periódicos y publicaciones, no solo impresos, sino los que utilizan los medios electrónicos como medios, utilizarlos como medios de organización, de información, de acción, de diálogo y debate y de consenso. 11. Promover campañas de alfabetización, promover nosotros campañas de alfabetización política para la toma de decisiones y para la práctica de las técnicas de aprender a aprender y a leer, aprender a aprender y a leer y a cambiar no solo los textos, sino el mundo, y a construir y crear textos y mundos alternativos. 12. Promover las universidades y escuelas de la tierra, y en ellas la cultura humanística, científica, artística y el conocimiento de los oficios y profesiones que necesitan los pueblos y las zonas urbanas marginadas de trabajadores y proletarios, de desregulados y excluidos, de discriminados y despojados. 13. A este respecto, organizar los sistemas de defensa de los trabajadores, los sistemas de defensa de los pueblos y los ciudadanos frente a los depredadores y las mafias que están empeñadas en someterlos, corromperlos, enviciarlos, esclavizarlos y en acabar con el sindicalismo democrático, con las uniones de los campesinos,
con sus medios y fuentes de trabajo y de vida. 14. Promover la articulación de los trabajadores con los estudiantes y los jóvenes en acciones conjuntas que incrementen la cultura solidaria y cooperativa y la capacidad de comunicación y acción. 15. Buscar en los programas de los sindicatos y movimientos más avanzados de México, América Latina y el mundo los puntos de coincidencia para plantear la lucha y la articulación de los colectivos desde lo local hasta lo mundial, a sabiendas de que la misma lucha entre simpatías y diferencias de regiones y sectores es y será una lucha mundial. 16. Replantear la lucha ideológica con base en un creciente dominio del pensamiento crítico y alternativo, de la cultura del diálogo y del debate, que nuestros pueblos alcanzan niveles cada vez más altos de comprensión y acción. 17. Fortalecer y hacer efectiva la lucha por la moral y la firmeza, pero como verdaderas armas para el triunfo frente a una política que desde Teodoro Roosevelt se propone dominar el mundo con la zanahoria y el garrote, esto es, con la corrupción y la represión. Hablar de moral y de firmeza, de dignidad y de entereza como armas contra la corrupción que tantas víctimas y estragos hace y que está asociada a la cultura de la represión y el terror, de la cosificación y de deshumanización de los pobres de la tierra y de quienes echan su suerte con ellos. Como dijo Martín, si el capital corporativo ha colocado la pérdida de los derechos sociales, nacionales, laborales y humanos en el campo de lo no negociable, el Frente del Pueblo, que se organiza en torno a la Central de Trabajadores, que hoy promueven sindicatos que ni se rinden ni se venden, como el heroico Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos más, ese frente en gestación alcanzará con los trabajadores manuales e intelectuales del campo y la ciudad, de la educación, de la salud, de la construcción y los servicios, así como con las comunidades de los pueblos indios o no indios, con la juventud y con los estudiantes, con los periodistas, locutores, actores, escritores, realizadores que luchan en los espacios tradicionales y cibernéticos. Ese gran frente de todos y con todos alcanzará la victoria de un socialismo con democracia y de una democracia con socialismo, con justicia y con la libertad. Venceremos, compañeros. Muchas gracias. Con las reformas laborales presentadas por el PAN y el PRI, se ha intentado borrar de un plumazo todas las conquistas alcanzadas por la clase obrera en más de 100 años de duras luchas. Los integrantes de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal consideramos que es necesario que se constituya una nueva central unitaria de trabajadores que agrupe a todas las organizaciones democráticas e independientes cuya fuerza evite una reforma laboral lesiva para los trabajadores y permita mejorar las condiciones laborales y de vida de los mismos, independientemente del tinte que presente el gobierno en turno. Trabajadores, compañeros, debe ser nutrida por todos los trabajadores del país, los trabajadores asalariados y no asalariados, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, trabajadores que sean empleados y desempleados. Hay hoy en este nuevo gobierno, en este sexenio, una caída drástica del empleo. Sin embargo, compañeros, eso no quiere decir que los que no tienen un trabajo no sean trabajadores. Todos en este país desarrollamos una u otra actividad. En esta central deben entrar también los que no tienen empleo, pero que se consideran trabajadores en este país. El objetivo es terminar con la estabilidad en el empleo, establecer la contratación por hora, alargar los periodos de prueba, facilitar y reducir los costos por despido. Todas estas acciones afectan sobre todo a los jóvenes cuyo porvenir es ahora la precarización de por vida. Debemos rechazar
la idea de que el Estado mexicano se desatienda de su responsabilidad histórica de la seguridad social a todos los mexicanos haciendo uso del erario público. Hoy tendremos que demandar una nueva ley del ISSSTE, supletoria de la ley espuria impuesta desde Los Pinos y avalada por el Legislativo en el año 2007, donde se asiente el proceso de reconstrucción de la seguridad social en un sentido más amplio, solidario y transgeneracional para los trabajadores en activo y retiro, jubilados y pensionados. Razón por la que esta medida adecuada y necesaria de constituir una central de trabajadores, considerando desde luego un nuevo enfoque de la moral sindical, rescatar valores fundamentales que hemos perdido como líderes, como representantes y como trabajadores. No descuidar nunca la unidad, la solidaridad, el compañerismo y sobre todo actuar sin simulación. Esta ofensiva se ha facilitado por la extrema fragmentación en la que se encuentra el sindicalismo democrático, la domesticación de las organizaciones sindicales controladas por el charrismo, la proliferación del llamado sindicalismo de protección y la carencia de organizaciones sindicales auténticas para la gran mayoría de la clase trabajadora. Buenas tardes, compañeras, compañeros. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Frente Sindical Mexicano, darles un fraternal saludo. Aprovecho para hacer un amplio reconocimiento al doctor Pablo González Casanova, aquí presente, que nos ha dado un documento muy interesante a esta convocatoria para la clase trabajadora. Agradecer la hospitalidad del director de esta universidad, Guillermo Lezama, pero sobre todo agradecerles, compañeros trabajadores de otras organizaciones sindicales, por el respaldo que nos han brindado a lo largo más de 2 años, 4 meses de mantener la resistencia del ESME. Han estado muy presentes. Los trabajadores estamos en una encrucijada. Nos ha metido esta alianza que han hecho gobiernos con el capital, con los empresarios. Y hoy en nuestro país nos ubica perfectamente el escenario. Hay una serie de declaraciones que nos debe de permitir observar cuál es el objetivo de ellos. Por ejemplo, esta declaración que hizo Felipe Calderón Hinojosa el día 14 de noviembre de 2011 ante empresarios, ante los que lo llevaron al poder, declaró, dice: los sindicatos son un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos. Sabemos entonces que Calderón obedece a esos intereses de los empresarios y que para ellos somos sus enemigos ante esta lucha de clases. Y en esa encrucijada, hoy no nada más en México tenemos ese conflicto. En todo el mundo la clase trabajadora está viviendo esta crisis financiera provocada por ellos. Ya lo contextualizó muy bien el doctor Pablo González Casanova, que permite que esta crisis financiera, pero se han acumulado otras crisis, como la crisis del medio ambiente, la crisis del hambre, la crisis del hidrocarburo, la crisis social. Y hoy es un momento para reflexionar y preguntarnos entre todos si tenemos las condiciones para poder unificar a la clase trabajadora en el país. Y es muy importante entonces señalar y reivindicar nuestro trabajo y lanzar una campaña nacional de que el trabajo nos une, compañeros, porque gracias a nuestro trabajo sacamos adelante a nuestras familias, gracias a nuestro trabajo sacamos adelante nuestras comunidades, a nuestros estados, y gracias a nuestro trabajo hemos sacado adelante a nuestro país. Hoy los trabajadores que estamos aquí organizados tenemos que avanzar en la construcción de esta nueva central obrera. Y es seguro que aquí debe de haber gente de gobernación, gente de los empresarios que están escuchando. Les preocupa que nos organicemos.
Y estamos dispuestos a ir a este proceso de organización en todo el país que permita decirles ya basta. Estamos ya cansados de su política económica neoliberal. Estamos cansados que sigan saqueando a nuestra nación, que sigan utilizando el ejército y las fuerzas armadas para reprimir a los que levantamos la economía en este país y en el mundo. Tenemos una gran oportunidad, compañeros. En el ESME estamos de acuerdo en ir a la construcción de este proceso, en una central obrera que vea para los trabajadores, que sea independiente de los partidos políticos, que reivindiquemos el artículo 123 constitucional, que impulsemos y demos solidaridad a sindicatos en todo el país que están luchando por tener una organización en donde luchar. Tenemos los recursos humanos y naturales para poder rescatar a nuestra patria. Asumimos ese compromiso como organizaciones sindicales democráticas independientes. Lo hacemos y estoy seguro que vamos a salir adelante. Por lo tanto, los invitamos también a una marcha el 16 de marzo del Ángel de la Independencia al Zócalo. Que salgamos todos los mexicanos indignados ante esta política económica neoliberal. Todos los agraviados por el régimen de Felipe Calderón, que son millones de agraviados de esta política, que levantemos la voz previo a lo que quieren ellos de legitimidad, sus elecciones. Quieren darle una cara al mundo de que México es un país democrático. Y en una democracia se respeta la Constitución, se respetan las leyes y sobre todo se respetan las personas. Y ellos no nos han respetado. Quieren su cheque en blanco para seguir entregando los recursos y hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Pero con este movimiento, con este foro y con lo repliquemos por todos lados, estoy seguro que vamos a ganar. Que los trabajadores que vendrán en el futuro serán trabajadores con un empleo permanente, con un salario remunerador, con seguridad social y aspirar a una jubilación que todos merecemos, a una vida digna, a una vejez digna, compañeros. Eso es lo mínimo que aspiramos la clase trabajadora en este país. Muchas gracias. Que viva este foro para la nueva central obrera en el país. Que viva la lucha de los trabajadores. Que viva la lucha del pueblo de México. Que vivan los maestros. Que vivan todos los sindicatos de esta convocatoria por la libertad de nuestros presos políticos. Muchas gracias. Delinear una estrategia de lucha para la defensa de las conquistas laborales y evitar que los trabajadores sigamos pagando el costo de una crisis que no provocamos requiere de una propuesta que nos unifique y permita desplegar todo el poder de nuestra clase. Acabamos de presenciar algunos de los aspectos más importantes del foro Hace falta una nueva central de trabajadores, celebrado este pasado sábado 10 de marzo en las instalaciones de la Universidad Obrera de México. Pablo González Casanova le ha dado una importante relevancia a este foro. En su ponencia, que hace un análisis de periodo, de cuándo arranca el neoliberalismo y cómo a su paso va destruyendo los lazos de unidad entre la clase social, va destruyendo los lazos familiares, va fomentando el individualismo, la competencia entre seres humanos y va justificando el despojo de los pueblos. Nos parece que lo que él propone como programa para la nueva central de trabajadores debe convertirse, como lo hemos señalado en el mismo foro, a propuesta del ESME, en el marco de referencia para el análisis y la elaboración de un programa de acción de la nueva central. Nosotros creemos que este foro dará mucho que decir más adelante, si es que sabemos concebirlo como una piedra, la primera piedra para construir un gran edificio como será la nueva central de trabajadores. Cerremos filas por el derecho y la justicia del trabajador.